Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias de hoy. Buenas noches. El día de hoy la emisora La Radiola, ubicada en la capital del país, fue sede de un atentado en el que murieron 15 personas. Entre ellas, el periodista Germán Antonio Torres, el párroco de la iglesia principal del centro, y una invitada especial que venía desde las montañas para hablar de hechos paranormales aparentemente ficticios. Manifestamos nuestro rechazo frente a estos actos y acompañamos a las familias en su dolor. A pesar de la tragedia ocurrida en la capital del país, el Ministerio de Cultura continuó con el desarrollo de la Feria del Libro y los 63 años de la TV en Colombia. Allí, nuestros reporteros Tatiana Cardona y Juan Sandoval están cubriendo el paso a paso del evento. Hoy en nuestra sección En el Diván nos acompaña la historiadora Diana Uribe. Conversaremos sobre el origen de la radio y el alcance de este medio en el mundo. Mark Zuckerberg es investigado por presuntas ventas de información personal de la red social Fuckbase de los usuarios en compañías de publicidad y entretenimiento. Ardido Adismenri responde a las preguntas que le realizamos sobre su partida del medio más importante del país. En el mundo tecnológico, ahora los Simpson pertenecen a Disney, pues la Casa del Ratón compró todas las franquicias y derechos de 20th Century Fox y los está transmitiendo por su nueva plataforma Disney Plus. Una grave situación se presenta en este momento en la sede de la emisora La Radiola, donde se detonó una bomba. Tenemos la última grabación recuperada de los momentos previos al atentado que por ahora se atribuye al 91M. Veamos. El presidente maneja el negocio de la coca, de los medios, de la seguridad, del transporte y la milicia. Yo le conseguí todo eso y aunque no se lo podré quitar antes de que me mate, por lo menos ustedes ya están enterados. Este país no es suyo. Son más de 50 personas como yo los que trabajan para el presidente. ¿Y por qué yo no? Fácil. Siempre hay que luchar contra lo oscuro. Esta es mi despedida. Muy bonito su país de mierda, señor presidente. A pesar de la situación abrumadora por la que pasa el país actualmente, el Ministerio de Cultura no detuvo las actividades con las que se propone celebrar los 63 años de la televisión en Colombia, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2019. Así es, Santiago. Nos encontramos en la sala número 1 de Corferias, donde estamos celebrando el segundo día de la Feria Internacional del Libro. En este momento nos encontramos con una experta socióloga, que es quien está encargada de dar las conferencias aquí sobre la historia de los 63 años de la televisión en Colombia. Alejandra, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco más de qué trata estas conferencias que estás brindando acá. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por haber venido. Como tú lo dijiste, estamos en una sala en donde estamos celebrando los 63 años de la televisión colombiana y estamos dando un pequeño recorrido por ella. Bueno, acá aquí hablamos de su inauguración, que fue el 13 de junio de 1954. También hablamos un poco de cómo esta caja mágica, como le solían llamar algunos, revolucionó lo que fue el contexto colombiano. ¿Por qué? Porque anteriormente éramos una cultura un poco más auditiva por todo el tema de la radio. Ahora nos convertimos en una cultura más audiovisual, donde nos interesan otros tipos de aspectos. Además, es muy importante tener en cuenta como el principio que se le quiso dar a la televisión colombiana y lo que en realidad terminó siendo. Porque inicialmente se quería hablar de una televisión más ligada hacia la educación y hacia la cultura, cosa que poco a poco se fue quitando un poquito. ¿Por qué? Porque muchos de los ingresos se le dieron a empresas privadas, que les importaba hacer más dinero que mostrar una parte de cultura y de educación. Bueno, Tatiana, es muy importante lo que nos has contado, pero nosotros también queremos saber qué papel jugaron las mujeres en este nuevo contexto de la llegada de la televisión en Colombia. Cuéntanos un poco acerca del tema. Ok, bueno, esa es una excelente pregunta. Pues nosotros nos caracterizamos por tener una televisión un poco más abierta, por decirlo de alguna manera. No era la típica mujer sumisa, que se dejaba mandar por todos, que se dejaba maltratar, como tal vez lo mostraban algunas otras telenovelas de ese entonces, sino que la televisión colombiana empezó con novelas súper imponentes o mostrando a la mujer como una figura, ya como lo fue La Abuela, como lo fue Gallito Ramírez, en donde ya la mujer tenía su papel y su postura. Además, es importante aclarar que aunque inicialmente no se veía, no todas las casas podían tener caja mágica, porque no era para todos. Poco a poco se convirtió en algo más accesible, al punto que ahora casi todas las familias poseemos una en nuestra casa.
Bueno, Alejandra, tú nos has venido hablando sobre los canales nacionales. Ahora queremos que nos hables un poco de los canales regionales, ya que pues en esta misma sala se están dando otras conferencias acerca del tema. Cuéntanos. Bueno, tienes toda la razón. También estamos hablando de los canales regionales porque son realmente importantes al momento de hablar de la televisión colombiana. ¿Qué pasa? Después de 30 años de una televisión centralista, en donde solamente pues veíamos problemas de aquí, del centro de Bogotá, empezamos a pensar en, bueno, también hay regiones que tienen mucho que darnos. Y es por ello que sus habitantes salen a manifestarse y decir como nosotros también queremos nuestra televisión. Y eso da pie para que en 1985 se dé Teleantioquia, la primera televisión regional. Y posteriormente se da lo que es Telecaribe, Telecafé y demás televisiones regionales que nos muestran la cultura que tienen para dar. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Esto fue todo en esta sala, pero ahora nos dirigimos a la sala número 6 con nuestro corresponsal Juan Sandoval, quien está cubriendo el tema de la escritura. Gracias, Tatiana. En este momento les voy a presentar el video que tenemos de Gutenberg. Este video está elaborado a partir de reconstrucciones hechas con las imágenes que de él se tienen. En este video él nos invita a tener un poco más de conciencia cada vez que utilizamos el papel, cada vez que hablamos, cada vez que accedemos a contenidos en internet y demás plataformas. Muchas gracias, vamos con él. Yo quiero darle un mensaje a todas las generaciones próximas. ¿Ustedes saben quién soy yo? Yo soy Gutenberg. A mí se me atribuye el invento de la imprenta y quiero decirles a todos ustedes que cada vez que utilicen un papel, que cada vez que dibujen en él una letra, una poesía, un dibujo bello para alguien, piensen en la importancia que tiene lo que ustedes tienen en sus manos. El hecho de poder utilizar un papel tiene tras de sí mucha historia. Se pasó por la seda, se pasó por la madera. ¿Ustedes creen que cargar con 500 tablas de madera es sencillo? No es sencillo. Ahora, imagínense lo que se tuvo que pasar para llegar a la imprenta. La imprenta comenzó como el uso de muchas tablillas de metal que servían para utilizar la tinta y ponerlas como mapas en un papel. La imprenta cambió el mundo y nos permitió comunicarnos más rápidamente a partir de textos escritos. Ahora quiero que todos ustedes sepan la importancia de valorar realmente lo que es la cultura oral. Todo el mundo critica mucho la cultura oral, pero yo creo que ustedes la están utilizando, que todos los videos que ustedes ven en internet y todas esas cosas responden a algo que ustedes tienen en su interior. Es algo casi primitivo, pero que tiene un valor cultural muy grande y es la cultura oral. Muchachos, así como es de importante la lectura, también es importante la cultura oral. Escuchen a sus papás, ellos tienen muchas cosas por decirles. Y ya encontrándonos en otro espacio de la Feria del Libro, quisimos preguntarle a las personas qué piensan sobre la ética periodística en este país, haciendo referencia a la tragedia que sucedió en la emisora La Radiola. Vamos con ellos. Bien, periodismo en Colombia, difícil. Periodismo se define como la manera de informar objetivamente las dinámicas propias del país, políticamente hablando, culturalmente hablando, y lo que vemos aquí, a propósito, para nada políticamente correcta a mi percepción, es un periodismo arrodillado y vendido ante los poderes económicos del país. Entonces, en esencia, lo que uno puede observar es que los medios de comunicación rinden pleitesía al poder económico, rinden pleitesía al poder corrupto del propio país. Yo siento que la ética periodista va muy ligada a lo que debe, el ideal que hay de que debería ser un periodista, pero en verdad siento que es complejo que se cumpla aquello, ya que la moral va a influir mucho en la persona y la realidad es compleja y siempre esa persona la va a percibir pues como él la ve. Desafortunadamente, en Colombia, en nuestros países, por muchos intereses que hay, porque son los medios quienes pagan a los periodistas, ellos tienen que verse reflejados en ese medio y tienen que atender las instrucciones que allí se den. Pues creo que, no conozco mucho del tema, pero creo que no hay mucha ética periodística en el país.
creo que se manipula mucho, se ve mucho como en los noticieros y todo eso, como que la información no se da bien dada o muchas veces tampoco se da como la suficiente información. Y si creo que en Colombia hay ética periodística, no la hay. Básicamente porque acá todos los medios de comunicación vienen de las grandes familias. Cuando apareció el fonógrafo, la gente pensó que se acabarían las orquestas. ¿Para qué ir a ver una orquesta si se puede escuchar en un disco? Cuando apareció el Kindle, la gente pensó que desaparecerían los libros, ya que no se volverían a imprimir, porque podríamos llevarlos por ahí en aparatos. Así, cada vez que hay una novedad tecnológica, la gente piensa que el mundo, como existía antes, va a desaparecer. Pero resulta que coexisten muchas maneras de comunicarse y de narrar. Simplemente se diversifica el espectro en el que podemos encontrarnos con la voz humana y con las historias. De eso se trata nuestra sección de hoy, del medio de comunicación que muchos pronosticaron que desaparecería debido a los diferentes avances tecnológicos, como el Internet, por ejemplo. Es nada más y nada menos que la radio. Y para esto nos acompaña Diana Uribe, que nos contará algunas historias sobre esta revolucionaria invención. La radio y Colombia son una pareja muy bien avenida porque se encuentran en un punto en que se pueden alimentar la una a la otra. Entonces, en una época en Colombia está desarrollando la radio, el avión, empieza a conectarse historias que habían sido solamente historias regionales. De todas maneras, por eso es que la fuerza de la cultura regional es tan grande en Colombia, porque hubo muchas regiones, y aún las hay, que estuvieron aisladas durante mucho tiempo, no conectadas las unas con las otras. Entonces, en el momento en que empiezan a aparecer esto que se decía que pasamos de la mula al jet, cuando se desarrolla la aviación, Escacta primero, en ese momento empezamos a surcar los cielos y antes la misma geografía hacía que los caminos fueran muy difíciles. Entonces por eso decimos que en Colombia se pasó de la mula al jet. Entonces empiezan a introducir la tecnología inalámbrica, como va a pasar en el resto del mundo, en una época relativamente simultánea. La radiodifusión empieza a ser introducida por los radioaficionados. Los radioaficionados son aquellos que por deporte, por hobby, por afición, por goma, empiezan a experimentar con todo esto, con los primeros receptores que son de 1923, que tienen muy baja potencia. Haga de cuenta como los locos de la azotea que estábamos contando en Buenos Aires. Así empieza acá. Lo que pasa es que aquí también, y sobre todo, los radioaficionados van a tener una importancia muy grande. Primero por la geografía. A la hora de los desastres que tendremos muy graves, a la hora de las emergencias, los radioaficionados van a cumplir un papel absolutamente crucial en operaciones de salvamento, en operaciones de conexiones, en áreas muy remotas, precisamente porque han desarrollado la tecnología a base de goma y cariño, porque se es radioaficionado por una vocación. Entonces, con todo el furor que se había desatado en Estados Unidos y en Europa Occidental, empiezan a llegar los primeros modelos de radio. ¿Por dónde llegan? Por Barranquilla, en la primera de radiodifusora que se llamaba HJN. Más tardecito, un poquito más tarde, van a hacer con el nombre La Voz de Barranquilla, y es la primera emisora privada de la costa Caribe, y es la ciudad más moderna del país entre los años 20 y los años 30. Entonces, bueno, ya empezamos poco a poco, y va a tener un nivel de desarrollo parecido y paralelo al que hemos contado en la radio en el mundo, porque en 1923 llega Marconi con una empresa inalámbrica. O sea, es que la tecnología inalámbrica va a ser fundamental porque es el origen de todo. Empiezan a mejorar las comunicaciones, a crear la infraestructura y empiezan a enfrentar una serie de obstáculos también económicos, legales, porque era una empresa privada. Y esa empresa lleva a cabo la primera tarea de empezar a crearse como tal. Entonces nace la primera emisora comercial que se llama HKF y es a partir de 1931 y empiezan a nacer varias emisoras comerciales y empiezan a haber reglamentaciones para controlarlas. Al mismo tiempo que van haciendo la radio, van haciendo los controles sobre la radio, van paralelas. Entonces, las primeras emisoras
era una persona que era todero, era el que hacía absolutamente todo, el que grababa, el que decía, el que hacía todo, mejor dicho, si llegan a timbrar era el que le tocaba pararse, abrir la puerta y dejar el micrófono, porque era prácticamente una persona que se encargaba de operarlas y hacer todas las tareas. Al principio es un tema de élite y solamente la gente más play tiene aparatos radiales en su casa, y esto era la distinción, pero la tremenda distinción. Después empiezan a abrirse almacenes en Bogotá, Medellín, Manizales y Barranquilla, y empieza el proceso de deselitizar la radio. Entonces empiezan a aparecer almacenes que daban crédito para comprar un radio. En esa época un radio se compraba a crédito, como hoy se puede comprar un celular a crédito, como se compra un computador a crédito, como se compra un carro a crédito. El radio era un tema tan importante que se pagaba en varias cuotas, pero al poderlo comprar al crédito, que entre otras cosas fue una modalidad económica que introdujeron en Colombia los árabes a través de la Magdalena, del río de la Magdalena, que fueron los primeros que empezaron a vender a crédito. Entonces, a partir de ahí, la gente empezó a poder adquirir radios, como sucedería más adelante con la televisión, lo mismo, que se compraba en cuotas y poco a poco la gente pudo empezar a adquirirla. Entonces, la radio necesitaba, y toda la vida ha necesitado, cuñas, pues de la publicidad es que se sostiene. Entonces, estas emisoras de toderos, como tenían tantas dificultades para mantenerse, tenían una gran cantidad de cuñas, hasta el punto que era 50% cuñas y 50% emisión radial. Eso era casi que radiocuña, porque era la manera de poderse mantener. Entonces todo el mundo empezó a pautar en las emisoras que era una manera de dar a conocer sus productos a través de este nuevo método, de este nuevo aparato que hacía que mucha gente pudiera estar escuchando mensajes. Eso resultaba atractivo y hacía que fueran posibles las emisoras. El día de hoy, en las primeras horas de la mañana, el director de Fogbase concedió una declaración para Un Café con la Historia. Buenas tardes, Noticias Hoy. Muchas gracias por concederme este espacio. El día de hoy quiero hablarles acerca un poco de mi posición acerca del escándalo que han hecho acerca de la venta de información que se supone que hubo de Facebook a algunas agencias de Big Data. Pues mira, para nadie es un secreto que el Internet nos ha conectado a una velocidad que pocos imaginaron posible, y me parece importante resaltar el beneficio que trae para todos. Bueno, yo solo digo que alguien debe manejar la información que se transmite de lado a lado del mundo, y si ese soy yo, pues creo que merezco algo a cambio. En realidad, no afecto a nadie, pues la información que se transmite en este medio no es relevante ni compromete derechos de autor o cosas por el estilo. O sea, muchos hablan de privacidad, pero yo no violo ninguna privacidad. Yo solamente vendo información de sus gustos y de las cosas que a ustedes les interesan, para que ustedes puedan acceder a un mejor servicio de Facebook y de otras agencias. Así que esto es todo lo que tengo por decir, y muchísimas gracias. Noticias de hoy. Ahora viene Tatiana Rodríguez con toda la información de interés para todos los fans de Disney. El pasado 14 de abril del presente año, The Walt Disney Company anunció la fecha de lanzamiento de Disney Plus, la plataforma con la que la Casa del Ratón pretende hacer frente a Netflix. Y es que, después de adquirir los derechos de la 20th Century Fox, Disney declaró que en su nueva plataforma se van a encontrar 25 series originales y 400 películas de su catálogo, y 100 largometrajes de reciente estreno, además de las primeras 30 temporadas de Los Simpson. Y todos estos productos, como lo confirmó Disney, se podrán empezar a adquirir a partir del 12 de noviembre de este año, por tan solo $6,99 mensuales o una cuota anual de $69,99. Pero cabe preguntarnos por qué esto está ocurriendo, es decir, ¿por qué los modelos económicos están cambiando tan radicalmente? Y para respondernos tenemos con nosotros a Juan Sandoval, un estudioso economista con énfasis en Internet. Juan, cuéntanos, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Es un placer, pero cuéntanos, ¿por qué crees que los modelos económicos están cambiando tan radicalmente? Pues verán, según los estudios que hemos realizado, pudimos observar que las empresas han cambiado su modelo económico y están migrando hacia nuevos modelos digitales, pues los diferentes métodos de valoración, como el capital de riesgo, demostró que la fiabilidad de las plataformas digitales para el lanzamiento de productos, además de los múltiples cambios que se han venido dando, nos pueden llevar hacia adquirir un modelo mixto en donde ya no solamente es el físico lo relevante, sino también los aspectos electrónicos y virtuales. Ok, ya veo. Y en su opinión, ¿usted cree que es por ello que Walt Disney y demás empresas están empezando a adquirir este modelo económico? Claro, claro que sí, es lo más seguro.
Bueno, creo que eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias y pues volvemos al estudio. No, muchas gracias a ustedes. Tenemos las declaraciones de Ardido Adismenri sobre su despedida del que sería el canal más importante del país. Ardido, ¿qué cree usted que extrañará a Colombia de su trabajo? Mi imparcialidad, Catalina, mi arduo trabajo año tras año para darles la hora a todos los colombianos, mi amor a la patria y mi deseo ferviente de ver este país colmado de gente de bien. Muy cierto, Ardido. Ahora, cuéntanos, ¿qué le sugiere a los colombianos que pueden encontrarse en una situación como la suya? Exactamente eso, Cata, como usted bien lo dijo, son situaciones, no condiciones. Tomen un baño de burbujas y caminen por el patio al atardecer. Viajar cada 15 días a ver flores y tomar un trago. Muchas gracias, Ardido. Ha sido un placer escucharlo. Así fueron las noticias de hoy. Nos vemos en una próxima edición del canal Líder de Opinión, líder en información.